A continuación, desde Argentina, Juan Vallistreri. Buenas noches. Gracias a Dios por este momento. Yo me tomé la mañana para agradecer todo este escenario. Comparto absolutamente las palabras dichas sobre el privilegio de poder estar con todos ustedes y con quienes nos ministran la palabra. Pero el tiempo apremia y estamos en una escuela. Y cuando estamos en una escuela necesitamos entender la dinámica de la escuela. Yo creo que todos quisiéramos que la palabra del apóstol Tamo hubiese continuado y así poder terminar la idea, pero es una escuela, ¿sí o no? Es una escuela. Entonces esas palabras deben de gobernar también nuestra capacidad de poder ser entrenados, y también es bueno que podamos sujetarnos al orden establecido, porque seguramente Dios nos va a dejar en algún lugar de mayor entendimiento en esta posición en la que se nos ha hablado. ¿Sí? ¿Lo creen? Bueno, pongan cara como que sí lo creen. En esta noche compartiré un tema que he titulado Aprendiendo a aprender. Mañana tocaremos un tema que he titulado ¿De dónde aprenden los que nos enseñan? Así que, como usted verá, es muy probable que este tema sea más bien frío, si usted quiere, pero tiene que ver con la escuela. No voy a decir que vamos a tocar un tema práctico, porque la práctica de la palabra está incorporada en la palabra. Entonces no hay tal cosa como cosas teóricas y cosas prácticas. En el espíritu las palabras son espíritu, y cuando se creen tienen incorporada la práctica. Y no estoy queriendo entrar en ese terreno, sino más bien poder entrar en un asunto que yo creo que como generación tenemos que vivir y experimentar. Nosotros en Argentina tenemos una fundación y una asociación. A veces, por cuestiones legales, debemos de desarrollar algunas actividades que no necesariamente son eclesiásticas, sino que hacemos otro tipo de actividades que no solamente justifican ante las autoridades gubernamentales que somos fundaciones o asociaciones, sino que también es la manera en la que estas instituciones tienen un brazo extendido a la sociedad y ayudamos en la sociedad en diferentes aspectos. Una de esas actividades es dar cursos de primeros auxilios. Así que como presidente de la fundación he participado, si digo cientos, exagero, pero he participado en decenas de esos cursos de primeros auxilios, especialmente cuando una persona experimenta en la vía pública un paro cardiorrespiratorio. Así que todas las personas que somos parte de la sociedad podríamos salvar a una persona cuando de pronto, de manera imprevista, en un medio de transporte o en una calle, experimenta un paro cardiorrespiratorio. Con un poco de práctica, seguramente los que están aquí saben más que yo, lo podrían explicar mejor, pero el punto es que tantas veces lo hemos tenido que oír por causa de haberlo organizado, que ya uno se aprende todo.
Y algunas cosas suenan muy bien cuando una persona entra en estado de emergencia o de urgencia. Los profesionales dividen los primeros minutos en 3 tiempos. Dicen primero que cuando una persona ha entrado en un paro cardiorrespiratorio, los primeros segundos son segundos de platino. Todo lo que se haga en los primeros segundos de la crisis va a determinar si una persona puede vivir o no, aunque no sea en las manos de un profesional. Mientras la ambulancia viene, mientras que un profesional se acerca, hay cosas que cualquiera de nosotros podríamos hacer. Luego que pasan los segundos de platino, vienen los segundos de oro. Es decir, va bajando la calidad. Es decir, si no podemos hacer algo los primeros segundos, el tiempo es de oro. Entonces, si no sé hacer nada o no alcanzo en el platino, tengo el oro. Si no tengo el oro, tengo la plata. Y yo le pongo un poco de buen humor y digo, y si hasta allí no hiciste algo, ya viene la tierra. Por favor, no se ría, porque no se espera que usted se tenga que reír en esta parte. Así que ayúdeme a decir tiempo platino, tiempo oro, tiempo plata y hasta allí nomás, para respetar el protocolo. Creo en lo profundo de mi ser en el Señor, de que Dios a cada generación le abre en medio de la crisis un tiempo platino. Y creo que estamos viviendo en medio de la crisis que estamos observando en este mundo natural en el que vivimos, que Dios ha habilitado el primero de los tiempos como generación, y todo lo que hagamos en este tiempo, todas las acciones en el Espíritu que hagamos de manera certera. Yo no sé si usted ha observado cuando a alguien le pasa algo en la vía pública. También dentro de esas cosas enseñamos qué pasa cuando estás en un restaurante y alguien se ahoga. ¿Sabe usted la cantidad de gente que se muere en un restaurante? Estadística, habría que leer estadística. Todo el mundo se predispone a un casamiento y alguien puede terminar muriéndose solo por haberse atragantado con algo. Pero si en medio de esa crisis hay personas que saben actuar desde la frialdad y las acciones en los primeros segundos, salvamos vida. Y señores, esto se trata de salvar vidas. ¿Cuántos creen que todo esto se trata de salvar vidas en el más amplio sentido de la palabra que acabamos de oír? Por lo tanto, creo con todo mi corazón que hay una generación que tiene que ser entrenada, y debemos de ser entrenados para que en el tiempo platino no seamos espectadores. La mayoría de las personas medio se mueren atragantadas y los que los ayudan lo terminan de matar. Porque cuando hay una situación de que se trata de salvar vida, el voluntarismo y el amor familiar no alcanza. No alcanza con que usted esté viendo que alguien o algo se está perdiendo y usted lo ame como papá, lo ame como mamá, lo ame como familiar, lo ame como pariente, porque ese amor es un amor que no tiene actividad salvífica. Eso nos diferencia de Dios. Y por eso que el amor de Dios es un amor de Dios diferente a lo que nosotros podemos concebir como humanos. El amor de Dios es un amor de alta calidad profesional. Dios, ante la crisis y el caos del hombre, no se puso nervioso, no dijo algo voy a hacer con ustedes, ya voy a ver cómo me las arreglo, algún día ya van a ver. No, el Señor no aparece con amenazas. Dios tiene un propósito eterno. Él ha protocolizado la salvación
y cuando a veces parece ser que Dios es un Dios frío que interviene fríamente, no lo está haciendo fríamente por falta de amor, sino que lo está haciendo según sus diseños para producir aquello que Él ha determinado producir. A veces no nos sirve mucho el amor sentimental y emocional cuando lo que necesitamos es profesional. Y nosotros hemos de entender en este tiempo que estamos viviendo en un tiempo de platino. Voy a tratar por la palabra y por el Espíritu traer un ámbito de entendimiento y de justificación. ¿Por qué es tan importante aprender a aprender? Aprender a aprender. Observamos que cuando estamos predicando o enseñando la palabra, año tras año hemos observado algo. Hay cosas que decimos en el Señor y por el Espíritu que muchas personas no terminamos o terminan de comprender con la magnitud con la que fueron dichas. Es decir, hay cosas que vienen en el predicador y se van con el predicador. Y aunque las dijo, y aunque las predicó y las enseñó con excelencia, muchísimas personas dejan y no pueden capturar la idea de lo que se está enseñando, la magnitud de lo que se está enseñando, porque no fuimos enseñados a aprender. No fuimos enseñados a aprender. Y es por eso que habrá, y yo voy a pedir que Multimedia vaya poniendo posterior a lo que decimos, para que no haya distracción, para que usted después pueda tomar alguna nota si quiere, pero que vaya posterior a eso. Es por eso gracias por tener allí, gracias porque pensaba que estaba saliendo ya, gracias. Entonces, si estamos reunidos y convocados bajo la premisa de que debemos como generación expresar al Hijo, esto es Cristo y está bien claro, Cristo, toda realidad espiritual comienza por comprender y entender de dónde todo esto comienza y tiene inicio. Sin un nivel de entendimiento, todo lo demás será cuestión de que el tiempo pase, pero no habrá una comprensión. Y si no hay una comprensión espiritual, no puede haber una expresión espiritual. Quisiera dar algunas estadísticas. Las estadísticas, yo sé que en este momento estamos hablando de estadística por una cuestión de administración. Las estadísticas son números. Las estadísticas no lo van a conmover a usted, ni estoy esperando que los próximos minutos usted llore por las estadísticas. Las estadísticas no tienen para hacer un shock emocional, pero anótela. Las estadísticas sirven para tomar decisiones. Toda estadística sirve para tomar decisiones. Si nosotros nos llenamos la cabeza de número y de estadística, pero eso no nos mueve a una decisión y a una determinación, las estadísticas no sirven. Pero si las estadísticas nos llevan a tomar una decisión, entonces allí es a donde una estadística, que es algo natural, cobra una dimensión espiritual. El Señor las dio. Él dijo: el sembrador salió a sembrar y parte cae, parte cae, parte cae y parte cae. Es decir, el Señor sabía que solo el 25% de las personas que lo oían lo estaban entendiendo de manera directa. ¿Eso a usted le cambió el mundo? No, pero es una manera de comprender. ¿Por qué hacen falta las estadísticas? Porque las hacemos. Y las hacemos no con el fin de que usted anote y nada más, sino con que nos ayude como generación a redimir el tiempo.
un niño, un hijo nuestro, yo he criado 6. Así que cuando yo mando un niño a la escuela, suponiendo que va 5 días a la semana, 5 horas por día, en 10 años nuestros hijos habrán estado 10,000 horas expuestos a la enseñanza de un maestro. Es importante. Si multiplica 5 horas por día, 5 días a la semana, 40 semanas lectivas al año por 10 años, daría esos números. Yo hice número también como para poder entender a qué estamos expuestos nosotros como cristianos o como creyentes. Como creyentes, si fuésemos 2 días a la semana a oír a un predicador, más un día más estudiando la palabra en grupo y 1 hora más por semana estudiando la palabra, habremos en 10 años ocupado 1,200 horas en invertir en entender lo que se nos predica. Estadísticas. Significa que pasaríamos en 10 años como creyentes oyendo a un predicador un poquito más que el 10% del tiempo. Lo que estoy diciendo es para hacer algo malo, no, es sencillamente para poder ver y explicar en parte, si es que usted quiere, el mundo que tenemos. La cuestión está que un niño cuando va a la escuela está en su estado más vulnerable. Él no tiene ningún tipo de estructura en la cabeza, por lo tanto eso significa que todo lo que oye creerá que es cierto. Creerá las historias, creerá matemática, creerá que 2 más 2 es 4, que 4 por 2 es 8, y todo lo va a creer porque su estado de vulnerabilidad es un estado a donde no está comparando lo que está siendo enseñado con algo que ya tiene adentro. Por lo tanto, el desafío de ese niño durante miles de horas será contestar exactamente lo que aprendió. Mientras que en la cultura de la educación entre los creyentes en las iglesias tenemos un promedio muy alto de personas que ya cuando vienen a nuestras reuniones ya vienen con conceptos de cualquier tipo de la vida, religiosos, vienen con conceptos estructurales de fe, de doctrina o de ateísmo, de lo que quiera. Entonces, a la hora de alguien pararse en una reunión como esta y comenzar a enseñar o a producir el desarrollo de un tema, los ámbitos, las ventajas y las desventajas en términos naturales son muy diferentes. ¿Es un problema lo que estoy diciendo? No, solamente es una estadística, sencillamente es un cuadro. Yo no estoy hablando de problema, estaríamos explicando en todo caso que hay una explicación de por qué lo que predicamos acerca de Cristo es más grande que lo que expresamos de Cristo. Hay una cuestión pedagógica, numérica, justificativa. Es decir, si alguien nos preguntara a nosotros por qué y cuáles son las causas que en 18 siglos la iglesia no ha podido expresar, además de todas las palabras que podríamos tener voluntariosas, tenemos una explicación matemática, intestinal e interna. Es injusta la guerra que tenemos en el sistema en el que vivimos. Estamos demasiado poco tiempo expuestos a la enseñanza para los deseos que tenemos en la cabeza. Usted, por lo que acabamos de oír en 50 minutos, la razón dice que no deberíamos de estar oyéndome usted lo que yo estoy hablando. Porque todo lo que hemos oído supera nuestra capacidad de comprensión. Y usted dirá, ¿a dónde queda Dios en todo esto? No, Dios sigue siendo Dios independientemente de lo que yo diga.
Pero aquí no estamos hablando de excepciones, estamos hablando de que hay una generación que va a aprovechar el tiempo platino para ver si en una generación podemos redimir lo que no se pudo en 20. No estamos aquí discutiendo si estamos bien o si estamos mal, sino cómo redimimos, cómo unimos en justicia pedagógica al niño que viene a nuestra reunión con el anciano que se está yendo. ¿Cómo hacemos que el anciano de 80, 90 o 100 años no compita con el niño? Porque tanto uno como otro lo necesitamos con la misma intensidad. El anciano no está ni enterado que se va a morir y el niño no ve la vida como un enemigo. Lograr redimir eso va a ser clave para nuestra generación. Tenemos algunas contras. Por ejemplo, ¿contra qué tenemos que batallar? Nosotros tenemos que batallar que un niño, cuando un padre lo manda a la escuela. Entonces lo lleva a la mañana a la escuela. ¿Y sabe qué dice en la puerta? Escuela. No, si hoy estoy tremendo, estoy muy profundo. Usted le dice a su hijo, vamos a la escuela. Y su hijo va a la escuela. Y va con mala gana porque sabe que va a la escuela. Usted lo lleva a la escuela en los países nuestros en invierno, 7 u 8 grados bajo cero. Usted no dice, ay pobrecito, no, ahí hace frío. No, por causa de la educación, ahí el hijo, ahí sí nos volvemos fríos a la escuela. El tema es que cuando las personas van a una congregación, en la puerta no dice escuela, en la puerta dice iglesia cristiana. Y nadie sabe muy bien, desde el primer día, de qué se trata allá adentro. ¿De qué se trata allá adentro? Usted va a la escuela y su hijo, voy a la escuela. A una persona le invitamos a nuestras reuniones y no sabe muy bien porque nuestras reuniones han tenido de todo un poco. Para algunos que están sentados en nuestras reuniones, la congregación es un hospital porque lo invitaron para la reunión de sanidad. Entonces está sentado allá adentro y está con mente de hospital. Y no le interesa nada de la canción, si el protocolo, al predicador. ¿Cuándo van a orar por mí? Y ya comenzamos a ser desleales porque nunca le aclaramos de qué se trata. Otros vienen porque tienen un problema legal. Porque le dijeron, venga a la reunión, usted está en un juicio, vamos a orar por usted. Así que mientras que está el que está sentado acá, está con una mente de hospital, aquel está con una mente de derecho civil. ¿Cómo lo liberan del juicio? Para otro que justamente lo invitaron porque el pastor dijo que había que invitar a todos el domingo, está porque tiene un problema matrimonial. Ese está a ver qué parte del mensaje le pega. Y el pastor entonces, como sabe que tiene uno que tiene problema legal, el otro está enfermo y el otro tiene un tema matrimonial, lo agarra a Bartimeo y lo hace hacer lo que quiera Bartimeo. Bartimeo casa, divorcia, vuelve a casar, enseña. Yo no sé cómo hacemos. Nos va a hacer juicio Bartimeo cuando vayamos al cielo. Juicio nos va a hacer. Por mal uso de la identidad. Y agarramos a la mujer sirofenicia con tal de hacerle decir que les llegue a todo. Su hijo no va a la escuela y aparece un médico y con un resucitador. No, su hijo va a la escuela a aprender. Nosotros pasan años
años platino, hasta que terminamos entendiendo. Oh, ahora entiendo. Tengo que aprender. Oh. Otro no le digo nada, el que tiene situaciones económicas. El pastor tiene que aprovechar los 15 minutos, no sé si son de oro, de platino, depende de la necesidad que tenga, para hablar de la ofrenda. O sea, hablando de identidad como congregación, ¿qué somos? No los veo muy de acuerdo. Pero usted no lleva a los hijos a la escuela para que le profeticen. No lleva a los hijos a la escuela para que le den una palabra profética para su vida. No, para que le enseñen matemáticos. ¿No? ¿Y cómo te fue? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? Hay un concepto. Ahora, nadie niega que la enseñanza, si no oiga un político, que la enseñanza es clave, ¿eh? Oh, no, la enseñanza es clave. Pero hay algo con el asunto de enseñar. Se pervierte y se corrompe en el camino. Se nos familiariza el concepto. Es por eso que en el Señor he pensado en este punto. ¿Por qué hay cosas en la vida que nosotros llamamos importantes y sin embargo nunca las estudiamos? Desde que tengo uso de razón, habito las congregaciones. He oído decenas de mensajes acerca de la importancia, mis hermanos, y lo voy a decir, no voy a ser irónico, solo para recordarle a usted, si usted alguna vez tuvo, cuando el predicador se ponía así, nos decía: ser padres es clave. Ok, supongamos que yo lo aplaudo, digo, es cierto, amén. Yo voy a preguntar una cosa: ¿cuántos de ustedes fueron 6 años a la escuela para aprender cómo ser padre? Hermano, nosotros le decimos: no, yo quiero que mis hijos sean buenos padres, y lo mandan a buenas escuelas a donde no le van a enseñar sobre paternidad. Son contradicciones que tenemos que resolver. No, hoy una buena madre es determinante para la crianza de los hijos. ¿Cuántos cursos hicimos? Empezamos a hablar del matrimonio en la iglesia, porque el matrimonio, Cristo y la iglesia, el matrimonio y el sentido matrimonial de Cristo y la iglesia no lo vamos a comprender hasta que eso no lo vivamos en nuestra vida natural. Es decir, defendemos expresiones que ya nadie discute. El problema es que no la hemos hecho las expresiones profesionales. Y quiero que, si usted quiere, solo si usted quiere, especialmente a los que están en las mesas, para que justifiquen las mesas, más que estar reposado y apoyado, anoten. Ya que están en las mesas, anoten. Entonces, si usted justifica con su lapicera y su cuaderno que está tomando nota, porque si no se le van a sentar los otros que están allá atrás mañana. Anote este principio: si el vivir no es un asunto profesional, tu profesión se comerá la vida. Si la vida no es nuestra profesión, la profesión me comerá la vida. Por lo tanto, el gran cambio de paradigma es que la vida misma se vuelva nuestra profesión, porque si nuestra profesión es la vida, todas las demás profesiones van a quedar sujetas a la vida misma. O sea, el secreto es: mantente vivo. Mantenerse vivo. Y de la misma manera que un abogado si quiere mantenerse en el tiempo competente, tiene que mantenerse actualizado.
la vida misma es igual. La vida misma nos demanda una permanente actualización en nuestro espíritu, alma y cuerpo. La vida misma tiene que ser nuestra profesión, para que nuestra profesión, que ya nos llevó 20 años con la universidad, no nos termine comiendo la vida. Todo eso fue la introducción, y solamente tengo pocos minutos, porque no se haga problema, porque cuando llegue mi tiempo terminaré y continuaremos para hablar acerca de la importancia de que como generación incorporemos el principio de aprender a aprender. Yo no sé cómo los hermanos que hablan y oyen en inglés podrán arreglar esto, pero yo no voy a jugar con palabras, sino que por el contrario quiero, y se da justo en nuestro idioma español, que una letra cambia absolutamente todo el sentido. Entre la palabra aprender y aprehender, además de haber una letra que por causa de un accidente ortográfico tiene que estar allí, es una E, una H cambia el sentido. Una H cambia el sentido. Aprender a aprender. Y si usted quiere saber si una H cambia el sentido, pregúntele a Abraham. Usted pregúntele a Abraham. Una H cambia el sentido. Así que en este asunto de estar configurados para la expresión del Hijo, parte de nuestra configuración espiritual, tenemos el gran desafío a que no importa el lugar que ocupemos eclesiásticamente hablando ya en el cuerpo, podamos tener un bautismo de humildad en este tiempo. ¿Por qué? Por el tiempo platino. Por tiempo platino. Aprender a aprender es el gran desafío de nuestra generación. Y esta mañana, si usted me ayuda con su mano, quiero saber cuánto estuvieron esta mañana. Solo una cuestión estadística para una toma de decisión. Si usted estuvo esta mañana dijimos y compartimos acerca de la permanente necesidad que tenemos cuando comunicamos el Evangelio, es siempre mantenernos frescos y actualizados por el Espíritu. ¿Cuáles fueron los verdaderos daños objetivos y colaterales que causó el pecado en el hombre? Es decir, Dios se guardó como secreto de Estado los daños que produjo el pecado en el hombre, y pudiera defender esto en todas las escrituras. De la misma manera que los países serios, cuando experimentan un asunto fuerte como una guerra o un atentado, ¿qué hacen? Guardan información sobre los daños colaterales y objetivos de eso. Dios ha ido revelando a través de los siglos, y lo seguirá haciendo por la luz y por el Espíritu, revelando cuáles son los reales daños que produce el pecado. Cuando la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, esa es la primera plana de la noticia. Pero es secreto de Estado. Dios se lo guardó en forma de misterio, y revelándole a sus hijos cuáles fueron los daños objetivos y colaterales del pecado en el hombre. Decimos que un daño es objetivo porque dio en el blanco. Entonces el pecado en el hombre dio en el blanco. Ese es un daño objetivo, fue puntual. Sacar y destituir al hombre en términos de creación de la gloria de Dios.
Podemos ser chiquitos y rápidos y bueno, para mí Cristo me salvó, amén. No, está bien, usted puede llegar rápido en la cabeza, pero nosotros no estamos aquí para llegar a conclusiones mentales y voluntariosas. Queremos llegar como generación a ver consumada la obra de Dios en la manifestación de nuestros días. Un daño objetivo fue sacar al hombre. El hombre fue quitado del desarrollo del propósito eterno de Dios. Pero en su estructura interna el hombre sufrió un daño puntual. El hombre perdió la capacidad de aprender los asuntos eternos. Por eso la pregunta fue: ¿quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste? Dios, cuando creó al hombre en su estado de ignorancia no comprobada, pero en estado de ignorancia al fin, o de inocencia, perdón, no de ignorancia, de inocencia, el hombre recibió por parte de Dios 4 mandamientos muy claros: fructificad, llenad la tierra, sojuzgarla. Y el Señor nos dijo: ahora te voy a dar una clase de cada una de esas. Por lo menos la capturación es que cuando el hombre oyó esas 4 palabras, él no solamente comprendió 4 palabras, comprendió el significado en su magnitud de lo que se estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre aprender y aprehender. Creo, hermanos, que por muchos años la iglesia se ha visto involucrada en los daños colaterales que produce el pecado, y no por eso menos importante. Un daño colateral del pecado es la enfermedad, es la miseria, pueden ser todas las realidades que nosotros vivimos humanamente, pero es daño colateral al fin. La razón por la cual que una persona se pudiera sanar y no entender el propósito eterno de Dios es exactamente eso, que los daños colaterales deben de ser clasificados como colaterales, pero los objetivos deben de ser tratados como objetivos, para que cuando hayamos nacido y experimentamos el nuevo nacimiento, nuestro tratamiento con la cruz de Cristo son los daños objetivos en el alma humana que nos van a ayudar a comprender cuán rápido como generación podemos terminar aquello que se nos ha encomendado. Yo no estoy diciendo que son menos importantes o más, son objetivos y colaterales. Es por eso que esta mañana, por eso hice la pregunta, que uno de los daños objetivos que produce el pecado es que desprotocolizó al hombre, lo desprotocolizó. Y esa palabra es sacarlo de protocolo. El hombre perdió el orden. ¿Qué va primero? ¿Qué es lo que había que hacer? Eso es un daño tremendo. Eso no es adulterio, eso no es fornicación, no es un pecado que podemos sacarlo a la luz como un daño colateral y que todo sale a la luz. Estamos hablando de algo complejo. El hombre, cuando come de aquella comida, lo que produce internamente es que se desordenó, no supo a dónde estaba más el punto de partida. Perdió el entendimiento de qué va primero, qué va segundo. Entonces recién hemos oído, se nos habló de rey, se nos habló de sumo sacerdote, se nos habla de embajadores, y todos esos nombres tienen naturaleza protocolar. Son nombres que tienen implícita la protocolarización de la fe. Y si nosotros por el Espíritu no aprendemos a aprender por protocolo, vamos a ir aprendiendo, y para eso tenemos, usted quiere leer un libro que habla de falta de protocolo, lea el libro de Jueces.
y cada uno hacía como bien le parecía. Ahí tienes, usted dice, dame un versículo, ahí está. Falta de protocolo es, yo lo hago como decía el cantante, a mi manera. Así le fue. Amados, el pecado del hombre fue un daño que solo Dios pudo medir su envergadura y solución. El pecado en el hombre fue un daño que solo Dios pudo medir su envergadura y solución. Nadie pudo pensar que Dios resolvería el problema del hombre con su hijo. Nadie. Dios se lo guardó como un misterio. Por eso que le costaba tanto a los judíos comprender que el Padre, aquel que había sido presentado como un solo Dios, ya a Pablo no lo querían porque presentaba un Dios que sonaba diferente a lo que ellos habían aprendido. Pero mientras que Pablo hablaba de Dios, no había tanto problema. El problema es cuando dijo que Dios tenía un hijo. ¿Cómo? Sí, tiene un hijo. ¿Y cómo no nos dijo a nosotros? Casi un problema natural, ¿no? Así, ofendido con el padre porque el padre tenía un hijo que no le había dicho a la familia. Así es como se lo tomaron. Y no solamente Pablo dice que Dios tenía un hijo, sino que ese hijo tenía una novia. Y los judíos decían, ¿cómo? Nosotros nunca nos enteramos. Eso afirma el principio de que Dios no tiene privilegiados. Dios tiene hijo. Ahora, nadie pudo pensar la solución porque Dios se guarda. Dios dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Vamos a pasar rápido esto. Ahora, esta necesidad de aprender son expresiones que, aunque parecen aisladas, están en las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:7, Pablo, refiriéndose a un grupo, y mañana voy a aclarar esto, muy puntual de personas, dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta que estar constantemente aprendiendo no asegura llegar a la verdad? Claro que no quiero agarrar un versículo así como tomado de los pelos, solamente el principio. Se puede pasar el tiempo, la vida aprendiendo, pero no arribar a la verdad. ¿Por qué? Porque esta escuela se llama de configurar. Y nosotros tenemos que, por el Espíritu, agregarle un elemento espiritual a nuestro entendimiento. Aprender a aprender. Debemos de enseñarnos unos a otros. Y esto va a ser complicado para algunos de nosotros. Porque yo hoy valoraría mucho que antes que me enseñen a aprender. ¿Cuáles son los parámetros para aprender? Sentarnos. No ser personas que, aunque hayamos nacido de nuevo, comernos y tragarnos todo lo que se nos dice. Si lo dijo gritando, tiene saco y Biblia, debe de ser verdad. ¿Eh? ¿Por qué? Hay un ejemplo, ya que la palabra reforma está allí, o reformar, muy interesante para ilustrar esto en las Escrituras. En Nehemías capítulo 8, no se haga problema que si esto termina, usted no lo juzgue, déjeme llegar hasta mañana, por favor. No juzgue, no se va así hablando de acá, no juzgue hasta mañana, por favor. Nehemías capítulo 8, nosotros estamos ante un tiempo muy fuerte de reforma en Israel. Y pasa algo que ilustra el espíritu de lo que queremos decir. En Nehemías 8 hay un recobro, como se nos dijo recién, de las Escrituras. Hay un recobro
de que la gente pueda volver a leer el libro que contenía los principios que regían al hombre en ese pacto. Cuando usted lee Nehemías 8, que allí está, después que se pasa todo el día enseñando, se pasaron todo el día enseñando y explicando lo que estaba sucediendo. Un día, ayúdeme, diga, un día completo oyendo al predicador. Y además dice que había sacerdotes que se bajaban a explicarle a la gente por si alguien tenía dudas. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando el día terminó, todos estaban llorando. ¿Y sabe lo que le tuvieron que decir los que enseñaban? Esto era para reírse. Y está con letras amarillas. Si usted sube el versículo: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La pregunta es: ¿cómo tú puedes traer un mensaje que va a traer libertad y paz y la gente termina llorando? Porque está configurada la lágrima. Estuvo tremenda la reunión, todos terminaron llorando. Eso como yo vengo de donde yo vengo. Le preguntaban a mi papá, que era pastor, y mi mamá le preguntaba: Catá, porque se llamaba Cataldo, Catá, ¿cómo estuvo el culto? Una presencia de Dios, todos lloraban. Y mira, hermano, si no se lloraba, no se paraba hasta que no llorara. Y el predicador iba levantando la apuesta hasta que alguien tenía que llorar. Algún pecador tenía que haber, algo y tenía que pasar. La cosa era porque la configuración era el llanto. Se nos había enseñado ya algunos no fuimos enseñados, algunos capturamos la idea de que esto se trataba de sentir un fuego, un calor, llorar, no sé, a los gritos, y depende quién le enseñó a usted qué significa estar bajo el poder de Dios. Porque al no enseñarnos, comenzamos a sentir. Y Pablo dijo que sentir sin entendimiento es como tener a Eva en medio de la iglesia. Y no Eva como mujer, sino como aquella que enseña lo que no tiene que enseñar. Porque Eva es la que enseña para mover sentidos. Mientras que el primer Adán fue movido por los sentidos, el postrero es guiado por el Espíritu. Tengo que terminar. Debo terminar. Esto nos va a dejar posicionado un poquito para mañana. Solo estamos esbozando y quizá despertar un hambre. Que nuestra única conversación en términos de lo que estamos hablando sea: debemos urgentemente crear un ámbito a donde se nos enseñe a aprender, antes de que se nos diga lo que debemos de aprender. Los escritores bíblicos, todos sabemos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, pero ellos no escribieron lo que se les ocurrió. Ellos no es que aparecieron: tuve un sueño y ahí les va la Biblia. No. Ellos aprendieron a oír y aprendieron sin H a aprender con H. A aprender. Aprender es: soy el león de la tribu de Judá, soy el león de la tribu de Judá, león de acá, león de allá, leopardo de acá, soy el David de allá, acá, porque aprendí la Biblia. Pero aprender es la incorporación de lo que he oído, formando parte de mi propia naturaleza.
Ellos primero aprendieron. Por eso nada de lo que dijeron se salía de las Escrituras. Nada de lo que enseñaron y está escrito tiene un desfasaje, porque primero aprendieron y después aprendieron. Fueron enseñados. El apóstol Pablo, y mañana lo vamos a ver, como otros, no eran personas que tenían ideas geniales. No es que se paraban en un púlpito y decían: Dios me habló ayer y nadie más que el que lo dijo lo vivió. No, ellos podían sostener la inspiración del Espíritu porque habían aprendido a aprender lo que el Espíritu hablaba. ¿Cómo puede ser que teniendo todo un mismo espíritu haya tanta diferencia entre nosotros? Porque la manera en la que aprendemos lo que oímos es diferente. Ahora, si nosotros creemos en este Hijo que hemos de manifestar como cuerpo, señores, antes de decir cosas que el predicador la tienen clara, debemos de acompañarlo con un espíritu de aprender a aprender lo que estamos oyendo. ¿Sabe usted que muchos de los problemas que hay en las congregaciones es porque las personas hablan de un mensaje y hablan solamente una idea cortita así? Si usted, mi querida hermana, cuando su marido vuelve a su casa, usted no pudo venir a la reunión, dígale a su esposo: ¿qué predicó el pastor? Si hay alguien que tiene poder de síntesis, es un marido cansado. Creo que el Salmo 23. ¿Y sabe qué, querida? No nos va a faltar nada. Eso es todo. El predicador estuvo 1 hora y media hablando del Salmo por todos lados, lo cocinó, lo fritó, todo. Digo, ¿por qué cortito así? ¿Por qué no sentarse y decir: querida, tenés 1 hora y media? Porque yo estuve 1 hora y media. Tenés 1 hora y media porque no te puedo explicar mientras que comemos ni mientras que hacemos las cosas, porque estamos aprendiendo a aprender. Y cuando aprendemos a aprender, aprenderemos aquello que es del Espíritu. Termino diciendo que aprender bien no es natural en esta naturaleza. Nosotros no tenemos la tendencia de aprender bien. Nosotros tenemos la tendencia de aprender desviado, torcido, cortito, chiquito, pero eso es lo que se está transformando en esta generación. Sí, porque yo le escuché al apóstol que dijo así. O sea, aprender es decir y oír chiquito. Aprender es decir chiquito, pero es agarrarlo todo. Porque se aprende definiciones, pero se aprende conceptos. Todo Israel sabía que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez. Diga conmigo: había aprendido. Nunca habían aprendido que eso era una figura de Cristo. Porque nos podemos saber, por aprehensión mental, podemos saber las Escrituras, pero haberlas aprendido es cuando lo que yo sé solo califica, magnifica y explica la vida de Cristo en mí. No aprendemos un versículo para pelearnos con otra persona. No aprendemos ni venimos a un encuentro para decir que oímos unos tremendos mensajes. Venimos a aprender para que una medida de Cristo sea expresada. Y el proceso es aprender a aprender para aprender y expresar por esa enseñanza viva una medida de Cristo en nosotros. Vamos a estar de pie, por favor. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu
en nosotros es el que nos guía a toda verdad. Pero tu verdad, Señor, se construye, y es por eso que oramos y emitimos la oración apostólica para que con denuedo, firmeza, intensidad sea predicado y anunciado el Evangelio. Porque sabemos que los tiempos han de ser redimidos en nuestros días. Y aquello que creemos en que hemos de entrar en un tiempo de aprender entre nosotros los santos, según la riqueza que ha sido dada a cada uno de los hijos, hemos de vivir aquello que nunca hemos vivido. Declaramos, Señor, que tu luz, que tú respondes con luz a la pregunta de los hijos. En Cristo Jesús. Amén. Noches y gracias.